En el mes de septiembre abrimos el gran proyecto del Museo del Oro, proyecto que es la transformación del museo desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico, curatorial, museográfico, de sus servicios. Y también el Museo del Oro, que tendremos a partir del mes de septiembre, abierto al público, va a ser un museo completamente accesible para todo el público. Entonces, desde hace ya un tiempo, la Oficina de Servicios Educativos del Museo, a cargo de Eduardo Londoño, ha estado trabajando en este tema de los museos multisensoriales. Y hemos tenido pues la fortuna de conocer a Jorge Andrés Colmenares, a quien todos sus amigos llaman Jota. Él es un antropólogo de la Universidad Nacional, que actualmente cursa un posgrado en Economía allá. Actualmente es también profesor en la Universidad Pedagógica, en el Departamento de Educaciones Especiales, y ha trabajado en todo este tema de cómo tener museos multisensoriales. Él ha hecho talleres para el público del Museo del Oro. Entonces, pues es para nosotros un gusto tener hoy aquí a Jorge Andrés y a Eduardo en este coloquio, que será una conversación muy dinámica y muy interesante. Entonces, aquí yo tengo. Buenas tardes. Como advertencia preliminar, yo quería empezar diciendo que a esta reunión la llamamos coloquio, y que aquellos que pensaran que era una conferencia pues van a quedar tristes. Entonces les debo advertir desde ahora que no vamos a dar la verdad ni siquiera dar las conclusiones, sino que ustedes van a tener que hacer el esfuerzo de sacar sus propias conclusiones, y que vamos a tener una charla alrededor de unos temas sobre los que ya hemos charlado muchas veces con Jota, y que sobre lo que sabemos es que se nos pasan las horas y no redondeamos. La promesa es que toda esta investigación que estamos haciendo en conjunto, a partir del conocimiento de Jorge Andrés, nos llevará no solo a tener un Museo del Oro multisensorial como lo queremos a partir del mes de septiembre, sino a escribir un artículo para el boletín Museo del Oro que se publica en internet, dado que mucha gente de otros museos ha sentido interés por estos mismos temas. Entonces, eso es como el contenido de la palabra coloquio. Y el segundo punto de la presentación, a mi cargo entonces, es contarles que esta investigación, este trabajo que estamos haciendo, lleva dos caminos. Gracias. Uno es poder hacer en el Museo del Oro recorridos para personas con limitación visual o invidentes. Evidentemente, como decía Clara Isabel, queremos que el Museo del Oro sea disfrutado por todas las personas. Pero por otra parte se ha descubierto, y esa es la parte que a mí me parece más interesante y novedosa, que el Museo del Oro, como todos los museos, tiene un exceso de orientación hacia la vista y la mirada. Se entiende fácilmente que en el Museo del Oro hay vidrios y no se pueden tocar los objetos. Entonces es un museo donde con la mirada parece que bastaría, y estamos desperdiciando muchos otros aspectos de la multisensorialidad que deberíamos explorar para hacer no solo recorridos mucho más interesantes, sino una exposición mucho más interesante, sino talleres infantiles, de jóvenes, de adultos, de tercera edad, que sean mucho más atractivos. Entonces, es en ese doble sentido que avanzamos, y el primero, como les digo, es el del Museo para Invidentes. Ahí, Jota, le voy a ceder la palabra para que empiece con ese tema de cómo algunas experiencias de afuera sobre el Museo para Invidentes. Bueno, muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a ver qué por aquí nos traiciona. ¿Qué tal me oye ahí? ¿Bien? Bueno, pero es efecto del eco de la auditor y no del micrófono, pero no importa.
creo que es mejor así. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos ustedes. Yo comenzaré por contarles que alrededor del mundo ha habido una cantidad de buenas intenciones de adaptar los museos para las personas ciegas. Además es chévere decir ciego en la medida en que todo el mundo lo entiende. Y entonces, en esas experiencias, pues tenemos por lo general en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, siempre hubo como la intención de crear los espacios aparte para las personas ciegas. Entonces ustedes, si son personas que no ven y van de visita a un museo en los Estados Unidos, aparece de repente un guía malvado que lo rapta y se lo lleva para un cuarto aparte. Y bueno, eso depende de lo interesante que esté el guía o la guía, ¿no? A uno le puede parecer hasta halagador, pero en la mayoría de circunstancias significa una ruptura de la relación social que había en torno al museo. Normalmente uno visita el museo en grupo. Y entonces, el hecho de sentarse en un cuarto aparte y de recibir ahí una serie de instrucciones, tener la opción de acceder a una serie de objetos, pues es algo que rompe un poco con ese contexto. Esto ocurre principalmente pues, en Inglaterra, en los Estados Unidos. En España, por ejemplo, la ONCE, que es una organización muy poderosa con muchos recursos, ha creado museos específicamente dedicados a las personas ciegas. Y en otros lugares se hacen adaptaciones, pero siempre adaptaciones parciales, donde se ponen textos en braille, donde se ponen piezas que se pueden tocar, pero ocurre que, por lo menos en el caso de Colombia y en la mayoría de lugares de América Latina, muchas personas no saben leer braille. Entonces, hay una especie de analfabetismo que rompe esta buena intención y que no permite que finalmente sea efectiva, como se supone que debe ser. Esta es un poco la experiencia que ha tenido el Museo Nacional. Además es curioso porque algunos de los textos que están puestos en el Museo Nacional fueron hechos en Estados Unidos y tienen las mayúsculas puestas como en inglés, no en español. No tienen ñes, ¿no? Entonces cuando uno lee que la cultura tumaco es de hace 1800 años, tiene ciertos problemas. Y todo eso porque el texto fue elaborado en Estados Unidos, fue hecho fuera de aquí. Y por otra parte, hay otras experiencias, digamos, pues decía Eduardo estos días que eran un poco traumáticas y yo estoy de acuerdo. Porque existe una tendencia a hacer talleres donde a la gente se le vendan los ojos para que viva la experiencia de las personas ciegas. Y eso nunca llega a ser así, porque una cosa es que le venden los ojos hoy y sale y se estrella, y otra cosa es cuando uno ha ensayado durante 26 años y sabe moverse sin caerse. Entonces, eso, el primer impacto que tiene sobre la psicología de quienes participan de estos talleres es, uy, pero ustedes son muchos berracos, ¿no? Y no es para tanto, es que el ensayo, el hacer la práctica, ha tenido la posibilidad de elaborar todas las estrategias y técnicas para desplazarse sin inconvenientes, porque lo ha ensayado, porque en algún momento tuvo que aprender a hacerlo de una manera casi natural, cuando ha perdido la vista a una edad temprana. Entonces, en esa lista de experiencias parecidas a esta idea de vendar los ojos, hay un trabajo de un grupo mexicano que hace un recorrido como una especie de carpa completamente oscura, donde para rematar al final del trayecto hay una laguna y tienen que convencer a la gente de subirse a una canoa a ciegas y remar. Ahí intervengo yo porque es que yo soy cojo y entonces si a mí me llegan a tapar los ojos y me quieren subir a una canoa, yo me pongo a llorar, ¿sí? Es absurdo totalmente. Eso no es didáctico en ningún sentido, es agresivo. Sí, es más digno de la casa del terror de Walt Disney que de un museo o de una experiencia pedagógica. Además, en Colombia tuvimos una experiencia parecida hace ya 14 años con algo que se llamaba El Hilo de Ariadna, que fue elaborado en la Universidad Nacional con un grupo de artistas y bueno, una cosa muy interesante. Y ellos lo que hacían era hacer un recorrido a oscuras por un laberinto que representaba las etapas de la vida. Así que ustedes iban felizmente caminando por ahí y de repente ¡pah!, caían dentro del agua y una mujer los recibía en los brazos. Y eso rememoraba el nacimiento y claro, había gente que se ponía a llorar en ese momento. Y lo que nos ha preocupado mucho a Eduardo y a mí es que no le daban ni siquiera una amamantadita. Entonces ese tipo de injusticias pues, pretendemos buscar la manera de remediarlas. Ni un intento por poner a la persona en el papel de la persona ciega, ni tampoco una adaptación parcial, ni tampoco uso del sistema braille, porque hay otro problema. Si ustedes les ponen un letrero en el sistema braille, ustedes tienen que acariciar todo para ver dónde está.
no lo pueden ver, no pueden saber dónde está el letrero. Pues claro, y a los museos no les gusta pues que uno ande tocando los vidrios porque deja las huellas digitales, y el invidente tendría que tocar todas las paredes para ver dónde le pusieron algo, es absurdo, ¿sí? Entonces, pues las soluciones que podamos ofrecer no son de ese estilo. Ahí quisiera yo contar lo que leí sobre el Louvre, que el Museo del Louvre tiene ahorita, parece que no desde hace mucho, una exposición que está abierta para invidentes, pero que está abierta para todo el mundo, ¿sí? Y que es de escultura, está ahorita, sí. ¿La van a traer? Ah, qué bonito, sí. Y es sobre la representación del movimiento en la escultura. Entonces es un tema que le interesa a todo el mundo, es un tema llamativo que se presta mucho para que lo vean los invidentes, pero que todo el mundo lo está tocando al mismo tiempo y compartiendo. Entonces por ahí puede haber soluciones más interesantes. Y nuestro segundo punto era el contacto de J con el Museo del Oro a partir de un método que diseñó de 4 visitas. Bueno, lo que ocurre es que si una persona ciega que ha tenido la posibilidad de desenvolverse más o menos fluidamente dentro de la academia quiere hacer una visita a un museo, lo más probable es que encuentre la manera de arreglárselas. De hecho, yo me las arreglé durante todos estos años yendo a los museos. ¿Qué hacía? Yo soy hijo de una madre pintora y cuando visité, por ejemplo, la colección Botero, pues era muy emocionante oírla hablar a ella de los colores, de las formas, pero si yo hago la visita con otra persona, esa persona va a ver otras cosas en esos cuadros y llega un momento en que uno puede dar unas cátedras de los cuadros y todo el mundo dice, pero si usted no los ve, ¿cómo sabe todo eso? Porque me estoy alimentando parasitariamente de todos ustedes. El asunto además tenía otra parte, y es que yo terminé antropología en la Universidad Nacional y hay una técnica en la antropología que es la columna vertebral de la antropología y es la etnografía. Y la clave para hacer etnografía es observar. Observar, que muchas veces se traduce a ver. De forma que yo me preguntaba, ¿y si yo no veo entonces qué voy a hacer? Voy a tener que, no sé, dedicarme a alguna otra cosa, ni siquiera la arqueología, cómo se hace antropología ciegas, o cómo se hace etnografía ciegas. Y por ahí comenzó el trabajo de tesis. Eso poco a poco fue mutando porque después me di cuenta que la pregunta por la etnografía ciegas era una bobada. Resulta que uno siempre está enterándose del mundo por lo que los otros hablan. Entonces, yo siempre estudié en un colegio donde era el único estudiante ciego y de repente los compañeros empezaron, oye hermano, yo creo que la profesora de español está como buena. Yo nunca la había visto y sin embargo llegaba a enterarme de esos detalles. O cuando le decían a uno que el cielo está despejado completamente azul. Era una forma de saberlo y yo, pues, bueno, asociaba calor al cielo despejado. Entonces, la etnografía ciegas poco a poco pasó de ser un objeto absolutamente exótico que tenía todos los profesores en la universidad embrujados. Decían, uy, qué cosa tan chocoloca, tan posmoderna. Pero no, se convirtió en la etnografía multisensorial porque la vista jugaba también allí un papel. Y después ni siquiera la idea de etnia, porque nos empezamos a dar cuenta que las etnias sobre todo se clasificaban desde lo visual. Había sido una categoría del siglo XIX que hablaba de las razas, las formas de los cráneos. Por los colores de la piel. Por los colores de la piel, correcto. Entonces me gustaba más la categoría de nacionalidad. Y en ese sentido la etnia también se fue a la basura y terminó llamándose sociografía multisensorial. Pues con esa ruta entonces llegué al Museo del Oro y la intención para poder entender esta colección temporal que está aquí exhibida fue realizar 4 visitas con diferentes personas donde uno ya más o menos puede incluir ciertos rasgos del perfil para que esas personas me contaran cómo era la colección y yo poder dar algunas pautas de descripción o algunas indicaciones. Entonces la primera visita fue con mi compañera, con mi esposa, que ella es psicóloga, es psicoanalista. De manera que ella, bueno, primero tuvo el trabajo sucio de describir toda la colección meticulosamente, las 300 y pico de piezas que están exhibidas aquí. Después de eso tuvo que hablar pues lo que ella quisiera decir, entonces ella todo el tiempo decía, pero es que yo no soy arqueóloga, yo no sé cómo decir eso, y yo, no importa, de eso se trata. Ese era el primer paso. Sin embargo, ella, desde el psicoanálisis empezó a encontrar un montón de relaciones simbólicas que para mí fueron muy interesantes.
cosas que asociaba a los palos, a los colores, a la hipnosis, a las representaciones rituales, a lo sagrado, a la representación femenina en algunas jarras, en algunas vasijas, todo ese tipo de eventos. Total, se recuerda los libros de Reichel como de Sana, que es puros psiquiatría. Ah, sí. Claro, falos y todo por todas partes, en los mitos de los indígenas. Sí, intentando descifrar la mentalidad indígena, ¿no? Siempre detrás como de ese asunto. La segunda visita entonces fue con mi compañero de tesis, porque valga la pena decir una vez que la intención de la tesis era comparar lo que veía el que no veía y comparar lo que veía el que veía. Así que trabajé con una persona que veía y fue muy interesante porque pues Andrés también es antropólogo, pero es un antropólogo de esos descreídos, capaz de ponerle en duda cualquier cosa que se encuentra en su camino, y empezó, de la Nacional, y entonces él empezó a criticar los textos. Por ejemplo, en la cultura nariño dice, esta era una cultura dual, y él dice, ¿dual? A mí eso me suena a Parménides, me suena a filosofía griega presocrática, está como sospechoso, ¿cómo así que dual? ¿De dónde concluyeron que era dual? Y así poco a poco empezó a ver cosas evolucionistas. Por ejemplo, vio que al principio se hacían figuras planas y luego algunas figuras tridimensionales y luego se volvió a lo plano. Todo ese tipo de elementos aparecieron de las observaciones de Andrés. Y luego vino una visita con una guía que está por aquí, y entonces ella me contó los chismes. Ella dijo, bueno, yo no sé, yo creo que ya te han hablado mucho de todas estas piezas, entonces yo te voy a contar lo que a mí me gusta. Que es guía del Museo del Oro. Es guía del Museo del Oro, efectivamente. Y entonces ella empezó por hablar del mapa de Colombia, que está a la entrada de la exhibición, que es una foto satelital, y que para comenzar le produce un trauma porque uno ve que San Andrés está por allá muy lejos. O sea, con que Nicaragua sí tiene algo de razón. Y todo ese tipo de cosas. Empezó a hablar de diferentes piezas, de las piezas que a ella le gustaban. Habló, por ejemplo, de una vitrina que es una de las vitrinas de Nariño. Ella dice, a mí me gusta mucho esta vitrina porque tiene ritmo, tiene ondas. Entonces, la visita con Paula fue también muy, muy interesante, pues ella completó una serie de elementos desde lo chismoso, diciendo, bueno, esta pieza la encontraron en tal condición, en tal parte, en tal lugar, con tales características. Estas son las tumbas más profundas de América. Pues un montón de elementos que era lo que sabía alguien que está más en contacto con la colección. Entonces, la última visita, que la intención era hacerla con alguien que conociera mucho el museo, le tocó a Eduardo. Pero entonces Eduardo, que conoció mucho el museo, cometió un error de principiante. Es muy bruto. Me citó un martes y el martes el museo está cerrado. Pero entonces ahí viene lo emocionante del asunto, porque la reunión terminó dándose en el Café Valdés. Entonces él me indemnizó invitándome a capuchino y a brownie en el Café Valdés a precio de Café Valdés, o sea, a precio de oro. Y con este pequeño escuadre pues nos pusimos a hablar de las vitrinas sin verlas. Entonces yo le decía, por ejemplo, Eduardo, hay un objeto en la vitrina muisca que es como un ave que tiene un pico y dos paticas. Ah, sí, esa pieza tal. Y fue buenísimo, porque uno puede empezar a pensar que ni siquiera estando en el museo podría uno hablar de las vitrinas. Pero entonces, si uno no va al museo, ¿cuál es el problema? Que se pierde una explicación como la de Paula. Y se pierde de una interpretación simbólica de una psicoanalista que es la que va con uno en la visita, porque pues además es la esposa de uno. ¿Y cuál de todos los guías es más importante, si no la esposa de uno? Exactamente. Pero además se pierde de las interpretaciones perversas y descreídas de Andrés, porque es el amigo con el que uno podría ir al museo. O sea, el espacio del museo tiene unas implicaciones que son propias del espacio del museo, que es el contacto con el guía, el contacto con el amigo y la manera como se burlan de las cosas que están en el museo. Por ejemplo, tenemos una nueva hipótesis y es que Ciudad Gótica quedaba en el Tolima. El que quiera comprobarlo, que se pase por la vitrina. Está llena de murciélagos la exposición. Eso, por ejemplo, podría ser. Sí. Bien, entonces, de esa forma vemos en acción lo que es en parte el lema del nuevo museo, que es un museo con múltiples miradas, ¿no? Y la sección de educación del Museo del Oro
tiene muy claro eso de que no hay una sola interpretación, sino que hay muchas, y no solo hay 4 explicaciones o 10 explicaciones, sino que hay una por cada persona que visita el museo. Y cada una de las experiencias de visita que tuvo Jorge Andrés es igualmente valiosa, ¿sí? Entre todas se suman para ir faceteando cierta cosa que es lo que llamaríamos el Museo del Oro. Pero el Museo del Oro se vuelve inagotable porque ¿con cuánta gente le falta venir al Museo del Oro? Claro, y no solo eso, sino que había, por ejemplo, una propuesta de conocer las piezas. Y como parte del ejercicio de los talleres que estamos realizando, ocurrió que hay una parte donde las personas dibujan las piezas. Y para mí fue muy emocionante reconocer las piezas que yo no había visto, que me habían descrito, y poder saber, lo que pintaste aquí fue tal cosa. Y claro, entonces muchos decían, claro, debe ser que usted ha estado revisando esas piezas y las ha estudiado. Pues no. Y aparte de 4 visitas detrás del vídeo, no ha habido nada diferente a eso. Y entonces eso también nos da una idea de cómo hay distintas maneras hasta de sorprenderse. Por ejemplo, estas piezas que están llenas de grabados dentro del cuerpo mismo de la pieza, son cosas que escapan a toda descripción, ¿no? Y si se describieran en lenguaje, serían absolutamente agotadoras, que le digan a uno, bueno, hay una primera raya, más o menos de 3 centímetros, con unos 5 milímetros de espesor, que está acompañada de una segunda raya de más o menos 2 centímetros que está puesta al centro, de manera que forme una estructura de abanico simétrica. Se vuelve inagotable. Todo lo que uno podría decir de esta nariz que yo tengo aquí en la mano, que es una réplica, pues puede ser completamente aburrido, pero uno la puede reducir a un lenguaje simétrico diciendo, hay aquí una simetría donde en el medio hay una media luna, y a partir de la media luna tenemos 2 espirales que se abren a derecha y a izquierda, uno apuntando hacia el centro, otro apuntando hacia afuera, y además hay una pieza rectangular intermedia. ¿Sí? Bueno, listo. Eso podría aplicarse a muchas narigueras, porque habría que decir otras cosas. Por ejemplo, que esto tiene más o menos unos 15 centímetros de larga, que ponérsela en la nariz puede ser terriblemente doloroso, que esto pesa, debe pesar, no sé, por lo menos unos 50 gramos o un poquito más, y tenerla colgada en la nariz puede ser terriblemente doloroso. Si uno sufría con los bigotes de piñata, imagínense con esto. Todo ese tipo de elementos pues pueden ser complementarios a la descripción. Pero esto se puede describir de una forma mucho más exhaustiva, que además acaba por ser aburrida y acaba por ser innecesaria. A no ser que uno quiera convertirse en un naringólogo que ya sería otro problema. Ahí que ya nos salimos de nuestro guión escrito, que yo estaba tan juicioso, podemos mencionar que parte de la actividad del taller, bueno, Jota nos les contó que cuando las asistentes al taller, que son niños, que son papás, que son estudiantes universitarios de todas las edades, ellos dibujan ese en relieve sobre el papel de aluminio grueso, de manera que se puede tocar. Pero la otra actividad es que ellos describan un objeto para personas que no lo están viendo, ¿sí? Y se llega a descubrir esto, que la capacidad de descripción que tenemos de un objeto es limitadísima, pero es impresionantemente limitada la capacidad que nosotros tenemos de poder explicar a otra persona lo que estamos viendo. Entonces, describe generalmente la gente las partes, que en el pectoral Tolima, que tiene unas rayitas muy bonitas y que salen las tarjetas de Comcel, de cargar el celular. En ese pectoral, pues los brazos y las piernas son rectangulares. Entonces dicen, no es que tiene las manos rectangulares, es que tiene los pies rectangulares, es que la cabeza es como un semicírculo, como un medio círculo, como no sé qué, pero no logran nunca integrar eso en una forma completa. Entonces ha sido una de los descubrimientos, lo malos que somos para describir, pero por otra parte, llegar a que si uno describiera absolutamente cada centímetro cuadrado de la vitrina, probablemente no habría ganado nada. Sí, muy bien. Entonces, la relación con la descripción es un poco complicada, porque siempre con esos traumas que produce la sensación de la subjetividad o la objetividad, siempre existe como la intención de dar toda la información al pie de la letra, o de traducirla por completo.
Y resulta que inclusive la persona que llega a pararse frente a la vitrina deja de ver la mitad de lo que está exhibido en la vitrina. Lo mismo pues puede ocurrir con las personas ciegas, pero creemos que también hay algo de responsabilidad de las personas ciegas en todo esto, porque uno siempre tiene al alcance la opción de la pregunta. Y algo tiene que llegar a embrujar en el discurso del guía o de la persona que acompaña para que también las preguntas surjan. Definitivamente lo más importante detrás de todo esto es el significado del que se carga un objeto. Por ejemplo, esta nariguera, volviendo a la nariguera, pensarla como un adorno, y pensarla como un adorno puesto sobre una cara y con una intención, sea una intención ritual o simplemente de adorno. Pero ¿qué significaba? ¿Qué significaba acostumbrar el cuerpo a portar un objeto como este? Todo ese tipo de elementos pueden llenar de mucho más sentido una exposición y pueden hacer también que afloren las preguntas y que afloren los intereses de cada uno. Me parece, si de pronto saltamos lo del museo en este momento y pasamos al hablar de los sentidos, creo que poniéndome en el lugar del público puede ser ahorita más interesante. ¿Qué tal si volvemos a tocar el que tocamos hace un ratico? Esta réplica. Y entonces, que sirva para tenerlo en la mano y mientras yo hago la pregunta, ¿cuáles son los sentidos que tiene una persona? Para que lleguemos a descubrir que son mucho más que esos, pero bueno, empezamos a hablar por los que todo el mundo piensa que son los sentidos. Bueno, entonces, ¿damos la palabra o información? Bueno, arrepentida la palabra porque se sentaron un poquito lejos. Ay, no. Estoy preocupado por eso. Bueno, pues ocurre que el asunto con los sentidos es, digamos, depende a veces hasta de la escuela desde donde se trabaja. Digamos, la medicina nos dice que hay 5 sentidos, inclusive 6. Nos habla de, además de los 5 ya conocidos, la vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Nos incluye el sentido vestibular, el sentido del equilibrio, que es muy importante. Digamos, en algunas cosas se ve claramente la manera como se componen obras de arte, o si una persona se dedica al circo, entonces cómo desarrolla el sentido vestibular. Hay personas que tienen muy mala relación con los puentes peatonales, todo ese tipo de cosas nos recuerdan que el sentido vestibular tiene una implicación muy seria sobre los otros. Pero además, una de las grandes preguntas que está detrás de todo esto es que está muy bien, uno puede decir que el tacto, el oído, el gusto y el olfato son sentidos muy importantes, pero no está muy claro saber qué se va a hacer con eso. Por ejemplo, si yo les digo, exploren con el gusto de esta réplica que tengo en la mano, más de uno va a protestar. Que no, yo le voy a poner la lengua a eso, y pues, ¿para qué? Y sí, y tienes toda la razón, es como ¿para qué? Definitivamente sería una cosa muy propia y muy necesaria plantearse una aplicación del gusto por el simple hecho de aplicarlo. Lo mismo podría ocurrir con el tacto y podría ocurrir con la vista o con el oído, ¿no? ¿Por qué? ¿Como razón de qué tenemos que ponerlo a funcionar? Entonces la primera pregunta que nos hicimos con la sociografía hace un buen tiempo fue, bueno, sí, muy bonito todo de incluir los sentidos en la etnografía, pero realmente a mí sí me importa información olfativa, que me digan el aroma a pescado que flotaba en la aldea, inundándolo todo y llenándolo de una mágica poesía marina. No, carreta, la paz. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces el sentido del pescado puede tener que ver con información económica. O cuando a uno le sirven un sancocho y ese sancocho sabe a leña, resulta que uno puede pensar, aquí utilizan combustible y qué pasó con el gas, el carbón, la gasolina o la electricidad. ¿Será que aquí no llega? ¿O será que de puro hobby, de puro caché, porque les gusta que sabe a leña, el sancocho lo preparan como pasa en algunas fincas de la clase alta? O tiene una sal que sabe a leña, eso también puede ocurrir. Entonces eso puede tener implicaciones económicas. Entonces, por ejemplo, con esta réplica que tengo en la mano pasa una cosa muy curiosa, y es que para mí esto sería un marrano, de no ser porque en América no había marranos. Entonces toca empezar a plantearse, bueno, pero perros tampoco hay en América. ¿Y será que esto es una llama o perro? No, pero tampoco. Tiene un cuello como largo y tiene orejas, pero no. Entonces la pista finalmente viene de las placas que hay aquí del caparazón, y dice uno, bueno, es un armadillo, pero es un armadillo un poco raro, tiene una cola como gallinácea, como de ave. Entonces, esto podría ser un objeto muy despistador, que por más que se toque, pues no va a revelar su contenido de una manera real
sino que su contenido se revela en la palabra, en lo que se está diciendo. Y ahí es cuando los 5 sentidos de la medicina y de la fisiología, o los 6, incluyendo el sentido del equilibrio, se vuelven estrechos y comienzan a pensar en que hay otros sentidos más allá. McLuhan nos dice que son 35. Lo malo es que nunca nos dijo cuáles eran los 35. Y hay otros sentidos, por ejemplo, se habla del sentido sexual. Entonces, ahorita les hacía una broma y les decía, miren, la ventaja del museo multisensorial y de la posibilidad de incluir otras percepciones aparte de las imágenes es que es mucho más divertido tocar a Adriana Arboleda que verla. ¿Sí? Así se sintetiza la multisensorialidad radicalmente. Entonces, el sentido de la sexualidad, pues esta cultura se ha encargado de también trasladarlo a la imagen, pero creo que muchos y muchas también tienen ciertas frustraciones precisamente por eso, porque la imagen no permite acceder a una serie de cosas que uno desearía acceder. Interesante entonces que el solo tocar no va a generar los sentidos, un poco lo que siente el público también frente a la vitrina, que el solo objeto dentro de la vitrina no me dice cantidades de cosas, ¿no? Te voy a dar este otro objeto también, sin que se nos caiga. Este es un fragmento que me regaló un arqueólogo, de hecho de Licán. Es la boca de una jarra muisca y este es el interior roto. Falta toda la jarra, que debía ser grandísima. Y le falta seguramente una oreja que tenía aquí en esta esquina. Hay una anécdota muy bonita de cuando yo vi clase de arqueología de Colombia, que un profesor me dijo, bueno, entonces yo quiero hacer un experimento con ustedes, descríbanme una pieza así con el mejor estilo de clasificación de cerámica que se usa en el laboratorio de arqueología de la Nacional, diciéndome qué características tiene. Y para mí fue muy emocionante porque nunca había tocado una pieza arqueológica de verdad y empezar a darse uno cuenta de cosas que solo son táctiles, digámoslo así. Por ejemplo, en esta pieza no se nota tanto, pero hay piezas donde uno se puede dar cuenta de la manera como fueron fabricadas, porque uno siente cómo fue el proceso de alisamiento de los rollos de arcilla que se van exponiendo en círculos, formando el cuello y formando pues la estructura tridimensional, y que luego se le pasa el dedo para alisarlas. Entonces poder detectar esas separaciones fue muy interesante. Pero además de eso, sucede, y eso sí, con muchísimo margen de error, que los colores se pueden percibir por temperatura. Cuanto más oscuro es un color, más caliente se siente. Entonces, si ustedes se visten de negro en un entierro, en tierra caliente, sentirán los efectos de esta teoría. Si se visten de colores claros, van a sentir que la cosa es mucho más fresca. Entonces, esa relación con el negro y el rojo, pues me permitió decir, bueno, mire, yo creo que aquí hay algo como pintado, y creo además que son como máticas. No sé si serán flores o serán hojas, pero en esta en particular, aquí encuentro, por ejemplo, una talla que me parece muy interesante. Eso parecen como 2 dedos, da la impresión de unos dedos de ave. Y la parte de abajo, aquí este pedazo sí tiene una sensación de alisamiento, pero más por la cara interna de la jarra que por la parte exterior, porque la parte exterior parece haber sido pintada, entonces ha sido alisada. Sí. Pero es muchísimo más lisa la cara exterior que la cara interna. Y en la cara interna sí se notan las líneas, incluso unas líneas gruesas como de 1 centímetro, como si se las hubieran estado pegando así. Entonces, nuevamente con esta descripción, la descripción la está haciendo el arqueólogo, no el público normal. Entonces, volvemos a que el solo tocar no dice lo suficiente. Entonces, eso porque pasamos un poco rápido sobre la experiencia del Museo Nacional que se contó al principio, donde Daniel Castro, frente a las vitrinas, junto con este proceso que contaba Jota de los textos en braille hechos en Estados Unidos, colocó réplicas de algunos objetos, por ejemplo arqueológicos, que están adentro. Entonces, el mismo Daniel me cuenta que realmente para los invidentes no ha sido tan atractivo esto como para los niños. Todos los niños disfrutan y se emocionan de tocar el objeto réplica que está frente a la vitrina, pero el pensar que la vitrina, que es lo que está detrás del vidrio, lo puedo traducir por una sola réplica puesta sobre un pedestal con un texto en braille que quién sabe por dónde estará, no parece ser una solución adecuada, y además de alguna forma invade, ¿cierto? Invade el museo, pues uno acabaría poniendo un doble museo del vidrio para allá y del vidrio para acá, pues
estaríamos como en el caso del mapa de China, que tenía la escala 1:1 y era tan grande como China. Sí, que es un cuento de Borges, ¿no? De la intención de hacer el mapa más perfecto que tiene la escala perfecta, y terminan por construir un mapa encima del país. Esa es como la solución, y finalmente la síntesis sigue siendo muy importante. Con esto del Museo Nacional que cuenta Eduardo, pasó una anécdota muy chistosa. Antes de que yo estudiara antropología, en el colegio nos mandaban a hacer prácticas según la profesión que habíamos elegido. Y éramos dos locos que queríamos estudiar antropología. Y la pobre psicóloga orientadora estaba preocupadísima porque ¿a dónde me las iba a mandar a hacer práctica? Y cuando supo que en el Museo Nacional había una exhibición, entonces dijo, le tengo la práctica, chino, camine para allá. Y en el Museo Nacional muy gentilmente nos soportaron durante una semana. Digo, nos soportaron porque realmente no hacíamos nada, no sabíamos nada. Entonces lo que hacíamos era recorrer las colecciones, gracias, y tratar de decir algo sobre eso, ¿no? Y hacer algunas propuestas didácticas, qué se podía hacer con eso. No fue mucho realmente. Pero entonces resultó que una de estas réplicas que estaba ahí exhibida con mucho orgullo era una réplica de lo que para entonces era la cerámica más antigua encontrada en Colombia, en Puerto Chaco, de 3.500 años antes de Cristo. Y claro, y esa vasija está vuelta papilla, ¿no? Tiene un montón de huecos de vacíos, está vuelta nada. Entonces alguien muy preocupado del museo dijo, no, claro, del museo de uno de los visitantes, dijo, esto debe ser como un rompecabezas, ¿sí? Porque tiene más o menos la forma, pero no están todas las partes unidas, y hay partes que dan como la sensación de que uno le podría hacer fuerza así y articularlas. Entonces, ¿qué hicieron? Presionaron la réplica y trataron de unirla, y llegaron con todas las partes desarmadas a la oficina, diciendo, vengan, ¿cómo hacemos para organizar esto? Y entonces, no, pero ¿cómo se les ocurre si eso es una réplica? Tienen que dejarla como estaba, eso no era para hacer nada más, sino para tocarla y ya. No era interactivo. Y fue catastrófica, ¿no? Fue terrible, porque se tiraron la réplica. Bien, sobre los sentidos. Yo quería pasar de los... Bueno, yo quería mencionar otros sentidos que me llaman la atención. Por ejemplo, el sentido del humor. Sí. Por ejemplo, el sentido común. Por ejemplo, el sentido crítico. ¿Sí? Y yo quiero llegar a expandir, cuando hablamos de museo multisensorial, el cuento de que los sentidos son 6 o 7, porque yo estoy seguro que no los manejamos, pero sí son los 30 y pico que dijo McLuhan. ¿Sí? Y aún así, al pasarse a otros campos semánticos, vamos a poder desarrollar ese museo que queremos, ese museo que incluye todos los sentidos. Entonces, al lado de sentidos, en esta semana me ha coincidido que mucha gente habla de sensibilidad, se me acaba de perder. Sensibilidad en el sentido del corazón, ¿cierto? Que lo hemos hablado también de ser uno sensible, inclusive de la empatía, de ser solidario, de tener sentimientos. Y parte de la visita al Museo del Oro para ver estos objetos de los indígenas antiguos es poderse poner en el lugar de esos indígenas, porque no estamos haciendo un museo que habla de objetos. Sí, quedarse en la descripción de los objetos no es el Museo del Oro. El Museo del Oro es un museo que habla de sociedades. Y aquí llegamos a la narrativa. Entonces, hablemos un ratito de narrativa para... Que ya lo dijo Jota, pero ¿cómo la importancia del sí? Sí, hay una cosa, por ejemplo, que el cine ha explotado muy bien, y hay una gran cantidad de acontecimientos que pudimos conocer siempre en frío, mencionados en clases de historia en el colegio, mencionados por ahí como fechas importantes, pero el cine ha logrado construir como discursos, inclusive inventarse parte de la realidad para narrarla y hacerla más atractiva. Esa narración tiene que ver con dos cosas. Una es qué puedo yo identificar y qué llega a ser importante para la persona que escucha, pero también tiene mucho que ver con qué es importante para la persona que habla. Es el problema de la cuentería o del relato de viaje. Un relato de viaje se puede reducir a un conjunto de fechas, se puede reducir a un conjunto de observaciones precisas de cómo es la ciudad, de un catálogo de estructuras arquitectónicas, lo que sea. Pero
lo que va a llenar de contenido el viaje es, por ejemplo, esos elementos que nadie es capaz de sospechar y que, como el viajero mismo no lo sospechaba, le resultan atractivos y también le resulta atractivo transmitirlos. De esa manera, entonces, me gusta contar la anécdota de cómo alguna vez una vecina que yo tenía, ¿no? Tuve la posibilidad de viajar con mis padres fuera del país, y la vecina comentó así como muy inteligentemente, ¿no? Con una sagacidad absoluta. Dice, pero bueno, ¿para qué lo van a llevar a usted si no va a ver nada? Y yo le decía, bueno, ¿y usted para qué viaja si puede ver fotos? Entonces, ese es exactamente el problema. Hay una cosa que hay que nombrar ahí y hay que traer y hay que contar traída desde allá. Que es finalmente pues el cuento de la investigación cualitativa también, ¿no? Cómo hay unas cosas que ni con números ni con reseñas se cuentan, sino que hay que hacer un relato, hay que echar el chisme. Y la contada del chisme, hay una cosa muy curiosa en las lenguas indoeuropeas, es que por lo general la palabra contar para contar números y la palabra para contar un relato viene siendo la misma. Y entonces eso da mucho que pensar, porque es como hacer un resumen de lo que se vio y sintetizarlo y ponerlo de un orden específico. Entonces la narrativa se cubre de todo ese hecho. Yo suelo decir que no es exactamente un sentido. Yo creo que la narrativa es el esfuerzo de poner lo que transmite los sentidos en palabras. Es muy difícil hablar, por ejemplo, de los olores y de los sabores. Llegar a decir, no, mire, es que a mí me supo eso como le dijera yo, como a jugo de papaya en leche. Y si uno no toma jugo de papaya en leche. Pero además, para mí el jugo de papaya en leche es una circunstancia traumática. Porque me recuerda una vez que fui a visitar a la profesora que me enseñó braille y ella pues estaba como en el segundo o el tercer mes de embarazo y estaba en el apogeo de la maluquera más terrible, con un verde así tipo deportivo Cali como entre blanco y verde en la cara, llevadísima, muy mal, y en esa condición paupérrima se levantó y con todo el amor del mundo preparó un jugo de papaya en leche y nos lo va a servir. Y bueno, afortunadamente venía acompañado de un ponquerramo, entonces empezamos a comernos el ponquerramo con todo el detalle con mi hermana, y mi hermana más valiente que yo se tomó el jugo, sí, respiró profundo y desechoso para adentro, pero yo ni siquiera era capaz de entender qué era lo que me había servido en ese vaso. Yo decía, ¿qué es esto tan horrible? El olor de la papaya, que es un olor como ácido, así que uno asocia como a cierto jugo gástrico por allá. Pero además el sabor de la leche, que es ese sabor cremoso y espeso, y las dos cosas en contraste, horrible, terrible. Tanto así que yo no fui capaz de tomarme el jugo, pero claro, además cargaba en mi conciencia con no haberme tomado el jugo que ella hizo con tanto amor. Me comí el pastelito y ella, ¿y fue que no te gustó el jugo? Y yo, no, sí, está delicioso, ¿no? Entonces, el sentido para disimular, el sentido de la cordura. Ya cuando la niña nació y tenía más o menos 1 año y medio y caminaba, ya me sentí suficientemente seguro y lejos del problema. Y le dije, ¿sabes qué, Clarita? Ese jugo es horrible. Pero había una necesidad de como decir, bueno, ¿por qué te pareció horrible? Si a mí me parece un manjar. No, me pareció horrible porque la sorpresa fue horrible. Es decir, el contraste de la papaya con la leche es terrible. Pero eso es algo difícil de poner en palabras. Seguramente a alguien le gustará. Y tal vez puesto en otro contexto donde lo convencen de alguna circunstancia donde la papaya y la leche son cosas deliciosas, seguramente se sentirá mejor. Pero para muchos de ustedes, si no han probado esa maravilla culinaria que es el jugo de papaya en leche, ya estarán persuadidos por mis palabras y ya la van a probar con desconfianza. Entonces, ahí es donde está la narrativa, y no es propiamente el sentido. Si el sentido es llegar en estado puro a relacionarse con el jugo de papaya en leche, tal vez hasta pueda llegar a apreciarlo. Pero ya cuando le meten ciertas cizañas sobre el tema, ya no es lo mismo. Entonces, claro, muy descriptiva y muy sensible, y cómo se dirá, sentida la narración sobre el jugo de papaya, que nos hizo sentir el ácido en la boca y que nos hizo sentir el disgusto y el atractivo y hasta el color, ¿cierto?, del jugo. Eso me lleva al constructivismo. O sea, acaba de explicar el constructivismo en versión jugo de papaya. Entonces, lo vuelvo a decir porque se los dije cuando les dije que esto era un coloquio y no una conferencia. Entonces,
Servicios Educativos del Museo del Oro está convencido de una teoría que existe desde hace más de 100 años, pero que ha tomado auge con esto del posmodernismo, que es lo que en educación se llama constructivismo y tiene distintos nombres, es que uno solo puede conocer el mundo a partir de su propia experiencia. Que le cuenten a uno el jugo de papá ya en leche, deja, como dice J, una tarjeta puesta en algún sitio para cuando yo acceda a un jugo de papá ya en leche, ¿sí? Pero realmente, por más que me cuenten las cosas, solo lo que yo construyo a partir de mi experiencia del mundo va a ser el conocimiento que yo atesoro. Es decir, la verdad sobre la realidad externa, el conocimiento no es uno solo. En el museo, la mirada del curador sobre los objetos del museo es la maravilla, es buenísima, es la mirada del curador. Pero la mirada del niño que llegó frente a la vitrina y que dice, ¿eso se parece a lo de mi abuelita?, es igualmente válido, ¿cierto? Mi abuelita tenía uno así, ¿cierto? Que eso pasa muchísimo además. Entonces, cada persona tiene una experiencia distinta, y cuando yo les digo a ustedes perro, cada uno de ustedes pensó en algo totalmente diferente a partir de su propia experiencia del mundo. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos ustedes. Yo comenzaré por contarles que alrededor del mundo ha habido una cantidad de buenas intenciones de adaptar los museos para las personas ciegas. Además es chévere decir ciego en la medida en que todo el mundo lo entiende. Y entonces, en esas experiencias, pues tenemos por lo general en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, siempre hubo como la intención de crear los espacios aparte para las personas ciegas. Entonces ustedes, si son personas que no ven y van de visita a un museo en los Estados Unidos, aparece de repente un guía malvado que lo rapta y se lo lleva para un cuarto aparte. Y bueno, eso depende de lo interesante que esté el guía o la guía, ¿no? A uno le puede parecer hasta halagador, pero en la mayoría de circunstancias significa una ruptura de la relación social que había en torno al museo. Normalmente uno visita el museo en grupo. Y entonces, el hecho de sentarse en un cuarto aparte y de recibir ahí una serie de instrucciones, tener la opción de acceder a una serie de objetos, pues es algo que rompe un poco con ese contexto. Esto ocurre principalmente pues, en Inglaterra, en los Estados Unidos. En España, por ejemplo, la ONCE, que es una organización muy poderosa con muchos recursos, ha creado museos específicamente dedicados a las personas ciegas. Y en otros lugares se hacen adaptaciones, pero siempre adaptaciones parciales, donde se ponen textos en braille, donde se ponen piezas que se pueden tocar, pero ocurre que, por lo menos en el caso de Colombia y en la mayoría de lugares de América Latina, muchas personas no saben leer braille. Entonces, hay una especie de analfabetismo que rompe. En el mes de septiembre abrimos el gran proyecto del Museo del Oro, el proyecto que es la transformación del museo desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico, curatorial, museográfico, de sus servicios. Y también el Museo del Oro, que tendremos a partir del mes de septiembre, abierto al público, va a ser un museo completamente accesible para todo el público. Entonces, desde hace ya un tiempo, la Oficina de Servicios Educativos del Museo, a cargo de Eduardo Londoño, ha estado trabajando en este tema de los museos multisensoriales. Y hemos tenido pues la fortuna de conocer a Jorge Andrés Colmenares, a quien todos sus amigos llaman Jota. Él es un antropólogo de la Universidad Nacional, que actualmente cursa un posgrado en Economía allá. Actualmente es también profesor en la Universidad Pedagógica, en el Departamento de Educaciones Especiales, y ha trabajado en todo este tema de cómo tener museos multisensoriales. Él ha hecho talleres para el público del Museo del Oro. Entonces, pues es para nosotros un gusto tener hoy aquí a Jorge Andrés y a Eduardo en este coloquio, que será una conversación muy dinámica y muy interesante.
Entonces aquí yo tengo. Buenas tardes. Como advertencia preliminar, yo quería empezar diciendo que a esta reunión la llamamos coloquio y que aquellos que pensaran que era una conferencia pues van a quedar tristes. Entonces les debo advertir desde ahora que no vamos a dar la verdad ni siquiera dar las conclusiones, sino que ustedes van a tener que hacer el esfuerzo de sacar sus propias conclusiones, y que vamos a tener una charla alrededor de unos temas sobre los que ya hemos charlado muchas veces con Jota, y que sobre lo que sabemos es que se nos pasan las horas y no redondeamos. La promesa es que toda esta investigación que estamos haciendo en conjunto, a partir del conocimiento de Jorge Andrés, nos llevará no solo a tener un museo del oro multisensorial como lo queremos a partir del mes de septiembre, sino a escribir un artículo para el boletín Museo del Oro que se publica en internet, dado que mucha gente de otros museos ha sentido interés por estos mismos temas. Entonces, eso es como el contenido de la palabra coloquio. Y el segundo punto de la presentación a mi cargo entonces es contarles que esta investigación, este trabajo que estamos haciendo lleva dos caminos. Esta buena intención y que no permite que finalmente sea efectiva como se supone que debería ser. Esta es un poco la experiencia que ha tenido el Museo Nacional. Además es curioso porque algunos de los textos que están puestos en el Museo Nacional fueron hechos en Estados Unidos y tienen las mayúsculas puestas como en inglés, no en español. No tienen ñes, ¿no? Entonces cuando uno lee que la agricultura de Tumaco es de hace 1800 años, tiene ciertos problemas. Y todo eso porque el texto fue elaborado en Estados Unidos, fue hecho fuera de aquí. Y por otra parte, hay otras experiencias, digamos, pues decía Eduardo en estos días que eran un poco traumáticas, y yo estoy de acuerdo. Porque existe una tendencia a hacer talleres donde a la gente se le vendan los ojos para que viva la experiencia de las personas ciegas. Y eso nunca llega a ser así, porque una cosa es que le venden los ojos hoy y sale y se estrella, y otra cosa es cuando uno ha ensayado durante 26 años y sabe moverse sin caerse. Entonces, eso, el primer impacto que tiene sobre la psicología de quienes participan de estos talleres es: uy, pero ustedes son muchos veracos, ¿no? Y no es para tanto, es que el ensayo, la práctica ha tenido la posibilidad de elaborar todas las estrategias y técnicas para desplazarse sin inconvenientes, porque lo ha ensayado, porque en algún momento tuvo que aprender a hacerlo de una manera casi natural, cuando ha perdido la vista a una edad temprana. Entonces, en esa lista de experiencias parecidas a esta idea de vendar los ojos, hay un trabajo de un grupo mexicano que hace un recorrido en... Gracias. Uno es poder hacer en el Museo del Oro recorridos para personas con limitación visual o invidentes. Evidentemente, como decía Clara Isabel, queremos que el Museo del Oro sea disfrutado por todas las personas. Pero por otra parte se ha descubierto, y esa es la parte que a mí me parece más interesante y novedosa, que el Museo del Oro, como todos los museos, tiene un exceso de orientación hacia la vista y la mirada. Se entiende fácilmente que en el Museo del Oro hay vidrios y no se pueden tocar los objetos. Entonces es un museo donde con la mirada parece que bastaría, y estamos desperdiciando muchos otros aspectos de la multisensorialidad que deberíamos explorar para hacer no solo recorridos mucho más interesantes, sino una exposición mucho más interesante, sino talleres infantiles, de jóvenes, de adultos, de tercera edad, que sean mucho más atractivos. Entonces es en ese doble sentido que avanzamos, y el primero, como les digo, es el del Museo para Invidentes. Ahí, Jota, le voy a ceder la palabra para que empiece con ese tema de cómo algunas experiencias de afuera sobre el Museo para Invidentes. Bueno, muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a ver qué para ti nos tradiciona. ¿Qué tal me oye ahí?
¿Bien? Ah, bueno, pero ese efecto del eco del auditorio y no del micrófono, pero no importa. Creo que es mejor así.